Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y este es mi podcast. Día séptimo, comencemos. Y bueno, pues habíamos mirado que Adán eh, solo llama a su mujer como su varona y es hasta después de que Eva, en este caso, pues su misma varona, comete el error de oír la voz del enemigo y a partir de ahí Adán le da el nombre de Eva. ¿Con qué fin? Lo veremos. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y cuando dice los vivientes, pues no se está refiriendo a su descendencia porque aún todavía no concibían ni a Caín ni a Abel. Se está refiriendo obviamente a la madre de los vivientes, de esas descendencias del primer hombre que, así como ella, cometieron el error de caer en las mentiras del enemigo y desarrollar pues cultos, religiones, sectas, doctrinas que obviamente fuera de adorar al único Dios sobre todas las cosas creadas, aun las que vemos como las que no vemos, se desvía el motivo o el porqué o el enfoque más bien. La madre de todos los vivientes, porque así como ella pecó haciendo caso a las palabras con mentira del enemigo de Dios, la serpiente antigua, todos los que ya habitaban la tierra habían sido seducidos por las artimañas del mismo. La arqueología misma ha tenido hallazgos de aproximadamente 12,000 años atrás en Turquía, descubriendo pues obviamente la sociedad o la población de Göbekli Tepe, que pues ciertamente ya hay monolitos que son creados en una sola piedra, una sola pieza, y rinden culto de cierta manera a diferentes animales, imágenes de animales, pero entre ellos los reptiles que son semejantes a la serpiente y a la misma serpiente. Y bueno, pues son datos que la misma arqueología arroja. Y bueno, pues posteriormente de ello, Dios dice su palabra, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Obviamente estos detalles pues nos hacen ver con qué propósito y por qué Dios lo crea de esa manera y cómo lo narra. Como ya se los había dicho anteriormente, es específico, narra lo suficiente para que aquellos que realmente quieran entender, conocer la verdad, metiéndose de lleno a su presencia a través de disponer su corazón, su alma, puedan entender, conocer la verdad escrita. Les hace túnicas de piel que, pues, en el momento que son echados fuera del Edén, porque esto ya es fuera del Edén, no es dentro, es fuera del Edén, pues Dios les hace esas túnicas, ya que era la vestimenta del momento, digámoslo así, y tienen un significado que es el sacrificio de animales para la expiación del pecado o culpa. Obviamente, por default, las generaciones del primer hombre, pues al sacrificar animales y la sangre vertida de esos animales,
pues pagaban de cierta manera esa culpa que ellos, digámoslo así, cargaban de generación en generación, pero que obviamente era quedando, o más bien quedaban absueltos porque la sangre de los animales es vida, y lo que es vida, obviamente, genera vida, digámoslo así, y es importantísimo el cómo Dios narra las cosas para que nosotros sepamos por qué se hacen así las cosas, o por qué las hizo de esa manera. Como les dije, la sangre es vida, y dice, ya que era la vestimenta del momento y sacrificio de animales para la expiación del pecado o culpa, quedando absueltos de la sangre vertida, tomando sentido del por qué Jesucristo hombre tuvo que derramar su sangre para que todo aquel que crea en él halle perdón y vida eterna. Pues ciertamente el momento en el que Jesús hace manifiesto a la vida de los hombres, hace 2000 años atrás, todavía en el templo que él visitó en su momento, ese segundo templo, pues ciertamente los sacerdotes todavía hacían sacrificios de animales para expiar a todo el pueblo de sus pecados. Mas sin embargo, con el plan perfecto de Dios, pues Jesucristo derramó esa sangre que ahora a nosotros, a todo el mundo, completamente a todo el mundo, nos hace, o más bien nos expía a través de su sangre de esa culpa, de ese pecado, y nos hace libres de tal para poder alcanzar vida eterna. De manera que es importantísimo el entender el porqué el derrame de esa sangre de mi Señor Jesucristo. Y bueno, pues dice aquí su misma palabra, que conoció a Adán a su mujer, Eva. Obviamente aquí ya se le nombra como tal, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y bueno, pues ciertamente Adán conoce a su mujer sexualmente. Cuando Dios se refiere a conoció a su mujer, se refiere sexualmente, pero fuera del Edén. ¿Por qué hago mención de ello? Porque obviamente hay mitos y leyendas que hablan del pecado original que se manifestó dentro del huerto del Edén al conocerse sexualmente Adán y Eva. Mas sin embargo, no es así. Pues hay hasta películas hechas de tal manera que creen o más bien generan una mentira o una leyenda sin fundamento. Pues dice aquí que pues Dios nos hizo seres sexuales para procrear y multiplicarnos, obviamente tirando o echando por tierra esas historias mal informadas que creen que el pecado original es el haberse conocido sexualmente, y no es de esa manera. Pues ya lo vimos en el primer hombre, cómo Dios lo crea para precisamente procrear y multiplicarse. Y bueno, pues Dios así nos ha hecho. En la construcción, obviamente, del amor en pareja, aun cuando el enemigo de la vida con mentira hace creer por mitos y leyendas que el pecado original fue por causa del sexo y no por desobediencia, que al final del día, como lo vimos, la desobediencia es lo que hace que nosotros erremos, que nosotros nos equivoquemos, que nosotros
en cierta manera nos desviemos del camino correcto, y así como Dios plantó ese árbol de la ciencia del bien y del mal, es con el fin de acercarnos e inclinarnos hacia lo correcto, no a lo incorrecto, teniendo esa libertad de libre albedrío. Y bueno, pues Dios nos habla, su palabra está escrita con el fin de que nosotros la conozcamos y podamos exentarnos de la culpa o del pecado, sino que hagamos lo correcto, para que oigamos y viendo podamos ver la verdad que Dios a través de su palabra nos explica y nos da los detalles correctos para que nosotros evitemos el ser tomados por sorpresa de las mentiras del enemigo, quien obviamente transgiversa la palabra de Dios y la transforma en mentiras, para que obviamente los hombres no hagan lo correcto, sino hagan todo lo incorrecto, como el beber sangre de animales, que para Dios es abominación, pero en muchos cultos al día de hoy, sectas hacen y de esta manera cayendo obviamente en pecado, en culpa por causa de las mentiras del enemigo. Y bueno, pues mientras el amor en pareja sea de la forma correcta entre varón y hembra, hombre y mujer, como Dios nos formó, cumplimos por default con el primer mandamiento dado por Dios a todo hombre sobre la tierra. Todas las desviaciones sexuales fuera del orden correcto de Dios, pues obviamente necesitan perdón, necesitan salvación, y solamente por medio de Jesucristo podemos alcanzar ese perdón, esa salvación para vida eterna, porque fuera de Él, pues no hay quien te salve, aunque muchas, digámoslo así, muchas hoy en día hasta sociedades secretas te inviten a tomar del elixir de la vida o ser parte de esa inmortalidad que nunca podrán alcanzar por causa de equivocarse, sobre todo el hacer caso omiso a la palabra de Dios y obedecer a las mentiras del enemigo. Y bueno, pues espero haber esclarecido algunas dudas. Leo sus comentarios y nos vemos en la próxima.